tenemos tres tipos de elementos que tenemos que incluir en la dieta de todas las personas. Uno, los lípidos, las proteínas. Este tiene 3%. El 50% de la nutrición tiene que ser hidratos. Eso está hasta yo pienso que vaya ponerse poco, pero lo que sabe es que el 50% son hidratos. El 30% son lípidos, ¿ya? Estos lípidos dividen menos del 10% de la grasa saturada, 15 al 20% monoinsaturada, menos del 10% de poli. Esto de saturada, monoinsaturada y poliinsaturada se refiere a la grasa proveniente de los animales, que debería ser casi nada, ¿ya? A la grasa proveniente de animales, que es menos del 10%, a la grasa proveniente de otros tipos de alimentos, papas fritas, chisitos, ¿no? Los mismos pasteles tienen algo de grasas saturadas, tendría que ser menos del 1%, y el aceite de oliva, el aceite de girasol en su estado crudo, y el aceite de coco también, que es bastante bueno, ¿ya? Y el restante 10 al 15% de nuestra dieta vendrían a ser proteínas. Hasta la fecha se mantiene ese tipo de nutrición, 50-30-15, 50-35-15, hasta el momento. Con esto de que del cambio de la pirámide nutricional, es posible que el porcentaje proteico incremente, porque no es cierto, y esto es real, no es cierto que consumir mucha proteína les va a dañar los riñones, ya, eso no va a suceder, porque si yo tengo una prueba de función renal adecuada y mi requerimiento proteico es acorde a lo que yo estoy ingiriendo, no me va a dañar ningún riñón el consumir proteínas. Lo que me dañaría sería consumir excesivamente suplementos, o me dañaría consumir y administrarme algo extra, ¿ya? O en el caso de que yo consuma más de lo que desgasto, el cuerpo va a utilizar eso y lo va a almacenar, ¿ya? Estoy hablando de un cuerpo que es sano. El siguiente. Ya. Entonces, respecto a los carbohidratos y los lípidos, ya, ¿qué tipo de carbohidratos son los que tenemos que tener en la dieta? Por si acaso, si no están viendo la presentación, no me escuchan o se corta, me interrumpen, ¿ya? Para que podamos arreglar. Respecto a los hidratos de carbono, ¿cuáles son los buenos? Y esto sucede y está en el ADA, en todas las actualizaciones del ADA, te dice que el paciente diabético tiene que consumir la misma proporción de hidratos de carbono que una persona no diabética, es decir, la cantidad de hidratos de carbono debería ser la misma para diabéticos y para no diabéticos. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros comemos mal, ¿ya? Esa es la diferencia entre el diabético y el no diabético. Entonces, nosotros deberíamos comer hidratos de carbono de absorción lenta. Por más que no seamos diabéticos, nosotros no tendríamos que consumir hidratos de carbono de absorción rápida, ¿ya? Entonces, los hidratos de carbono se van a dividir en lo que son de absorción rápida y los de absorción lenta. Los de absorción lenta son, por ejemplo, la papa, la yuca, la gualusa, el camote, la oca. En síntesis, yo lo resumo en todo lo que venga de la tierra. Todo lo que se ha cultivado en la tierra es un hidrato de carbono de absorción lenta. Aquí también entran las frutas, porque la fruta es un dulce natural. No nos olvidemos que la fruta está hecha de fructuosa, y la fructuosa en nuestro cuerpo se va a convertir en glucosa, ¿ya? Entonces, la fruta sigue siendo un dulce natural, o sea que la fruta en exceso sí engorda, ¿no ve? La fruta también es un hidrato de carbono de absorción lenta, ¿ya? Estos hidratos de carbono de absorción lenta nos dan las calorías suficientes para tener una actividad energética buena diaria. Su absorción es lenta, como su nombre dice, por tanto me mantienen lleno por muchas horas, ya que mi estómago tarda en digerir esto. Entonces yo, si es que yo desayuno, les voy a dar un ejemplo, yo desayuno pesque, que sería más o menos quinoa con leche, ya, es hidrato de carbono de absorción lenta. Eso me va a tener lleno el estómago el resto de la mañana hasta que sea la hora de mi almuerzo, en algún caso, alguna media merienda, ¿sí? Diferente si yo desayuno una empanada con café, porque la empanada vendría siendo un hidrato de carbono de absorción rápida, ¿ya? Entonces, aquí
las sodas, lo que es procesado, todo lo que viene de hidrato de carbono de absorción rápida. Ya, ustedes mismos lo han experimentado. Desayunen café con una empanada. ¿Qué sucede? A la hora yo tengo hambre, a la hora yo tengo ganas de comer otra cosa. ¿Por qué? Porque se absorbe rápidamente. La digestión de este tipo de alimentos es tan rápida que no me llena. Entonces yo tengo esta tendencia a seguir ingiriendo comida todo el tiempo. Lo primero a explicar en los pacientes, sobre todo diabéticos, en los pacientes que quieran bajar de peso, es lo que proporciona hidratos de carbono en un 50%. Voy a salir un momento para volver a entrar. Ya está. He cambiado una red de internet porque mi red está muy lenta. Entonces voy a compartir yo la presentación. Ya, Diego, yo voy a compartir ahorita para ver, para que lo pueda mover. Dame un segundito. Vamos a agilizar un poco la exposición porque si no, nunca voy a acabar acá.
Bueno, entonces me avisan, por favor, en cuanto se vea la presentación, mientras voy a seguir. Entonces, les decía, esa es la diferencia entre hidratos de carbono de absorción. ¿Ya? Se produjo un error cuando se compartió la pantalla. Ay, Dios mío. Esa es la diferencia entre los hidratos de carbono de absorción lenta y los hidratos de carbono de absorción rápida. ¿Ya? Son papitas, chisitos y tal, son hidratos de carbono de absorción rápida. Y esta es la razón por la cual si ustedes comen una empanada con yogur, a la hora van a tener hambre. Por eso es que siempre tienen que elegir alimentos que sean difíciles de digerir. O sea, es mejor que desayunen otro tipo de alimentos. Pasa lo mismo con el pan, que la mayoría de los pacientes les preguntan, pero entonces, ¿qué voy a comer si no como pan en el desayuno? Es que el pan no es la única opción que uno puede elegir al momento de desayunar. Uno puede elegir quinoa, puede elegir avena, puede elegir yuca. Es como que más sano una yuca hervida con huevo para el desayuno, ya, que comer un sándwich de huevo que tiene pan, por ejemplo. O sea, es mucho más sano realmente comerse la yuca, o es mucho más sano comerse el camote, o el pito, o el tarwi, que son alimentos que tienen una absorción más lenta, tienen un alto contenido nutricional. ¿Ya? Creo que ahora sí ya se ve. Mostrar mi pantalla de cualquier manera. Ya. ¿Listo? Entonces, me había quedado aquí. Ya, esa es la diferencia de los hidratos de carbono de absorción lenta. En cuanto a los lípidos, les decía, hay que tener mucho cuidado con lo que uno ingiere porque a veces creemos que porque es algo azucarado tiene grasas trans. Por algo, hace mucho tiempo se le ha solicitado a las personas que expenden este tipo de alimentos que coloquen un sello negro que dice trans. Y si se dan cuenta, ese sello negro que dice trans lo tiene incluso las sodas. La Coca-Cola tiene el sello negro que dice trans. ¿Esto es por qué? Porque la grasa trans le da un sabor rico a cualquier alimento. Entonces, por eso es que se lo coloca en la comida, incluso dulce. Cuando ustedes consumen algo dulce, no solo están consumiendo azúcar, están consumiendo también grasa trans. Y la grasa trans es la que tiene mayor contenido de triglicéridos. Pues fíjense que cuando queremos controlar a un paciente con hipertrigliceridemia, que es una de las principales alteraciones lipídicas en un diabético, tenemos que retirar no solo los alimentos dulces, tenemos que retirar todo lo que sea grasa trans, ¿ya? Tenemos que retirar grasa trans, porque la grasa trans, incluso los dulces, vamos a poner que tenemos un paciente que no es diabético, pero tiene hipertrigliceridemia en su laboratorio. Entonces yo también tengo que retirar todo lo que sea grasa trans. No entiendo por qué no puedo cambiar de presentación. Perdón, Diego, ¿sigues presentando tú? Porque no me permite cambiar mi N- presentación. No, doctora, usted lo está presentando en este momento. Qué raro. No me deja cambiar la presentación, no me deja mover las diapositivas. Y eso que ya cambió red de internet. Mm, ujú. Doctora, Nada, listo. tal vez ¿Mm? es que está presentando como tal, no está en, o sea, yo lo veo como que en el lado izquierdo las demás diapositivas y en el medio se ve la diapositiva principal. No sé si tal vez hace clic en las diapositivas que están en la parte izquierda. Es que es como que Ujú. no se ve toda la presentación en grande, sino que está todavía en PowerPoint. Sí, trato de hacer eso, pero te cuento que no. Está Igual, congelada mi pantalla. Está qué mal. congelada mi pantalla. No puedo mover nada. He intentado pasar la pantalla principal, pero está congelado. Lo intento amplificar y solo aparece mi foto. No aparece la presentación. No entiendo por qué está haciendo eso. Mm, a ver, voy a detener la presentación otra vez. ¿Qué problema? Vamos a volver a compartir. Compartir. Ahora sí se ve que se mueve. Ahora sí, doctora, sí. Ah, sí.
Ok, bueno, esto ya hemos hablado, estos hidratos de carbono ya hemos hablado, hablaremos de los hidratos de carbono. Ah, bueno, aquí esto es bien importante. No lo puedo amplificar, lastimosamente no me aparece eso, pero por lo menos ya es un avance. Igual les voy a pasar esta presentación, se lo pasé a su representante para que les comparta él, ¿ya? Entonces, esto es importante. Tenemos entre los hidratos de carbono a lo que es la fibra soluble y la fibra insoluble, ¿ya? Y esto es otro problema del marketing. La fibra soluble es todo lo que se deriva de legumbres, de verduras, de frutas, ¿ya? Eso es fibra soluble. Entonces, las fibras solubles son oligosacáridos, polisacáridos, la inulina, las pectinas, las gomas, los fructooligosacáridos, que básicamente es todo lo que ustedes están viendo acá. Eso es fruta soluble. Si consumo garbanzos, si consumo lentejas, si consumo brócoli, si consumo manzanas, todo eso es fibra soluble. ¿Cuál es la ventaja de la fibra soluble? La fibra soluble, una vez que se ingiere, disminuye la absorción de colesterol y disminuye la absorción de glucosa, ¿ya? Disminuye la absorción de colesterol y la absorción de glucosa. Por tanto, si yo lo que quiero es que mi paciente disminuya su absorción de glucosa y colesterol, entonces yo tengo que darle fibra soluble unos 15 minutos o 30 minutos antes del alimento. Algo que yo hago con mis pacientes es decirles, bueno, ¿sabe qué va a hacer? Si se va a dar el gusto, vamos a ponerlo así, de consumir alguna vez un ají de fideo o un chicharrón, media hora antes o 15 minutos antes de este alimento, tiene usted que consumir un bol de verduras. ¿Por qué se consume el bol de verduras? No es solo por llenar el estómago, es porque disminuye la absorción de los hidratos de carbono que se vienen después en el alimento y del colesterol que se viene en el siguiente alimento. Entonces, por eso es que nos ayuda. Además, estas fibras captan líquido, ¿ya? Atraen líquido, aumentan la osmolaridad intestinal, dentro de la parte del lumen intestinal, atraen líquido y hacen que la masa fecal sea blanda. Entonces, el paciente no se estreñe, ¿ya? Esa es la fibra soluble. Y luego tenemos, y aparte, entre otras de sus funciones, nosotros tenemos la flora microbiana normal, la microbiota. Antes no se le daba tanta importancia a la microbiota, hoy en día más bien sí se le está dando importancia. La microbiota son todas las bacterias que nosotros tenemos en la superficie de nuestros intestinos. La microbiota cumple importantes funciones. Para que vean la importancia de la microbiota, produce, por ejemplo, la síntesis de GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibidor, ¿sí? También estimula la síntesis del 5-HTP, el 5-hidroxitriptófano. El 5-hidroxitriptófano se va a dividir a su vez por la ruta de la melatonina, que es la que nos estimula el sueño, y por la ruta de la serotonina, que nos da la felicidad. Esta es una pequeña muestra para que entiendan cómo funciona el eje intestino-cerebro. Si mi microbiota está adecuada, yo tengo la síntesis de estos neurotransmisores. Por tanto, yo tengo un buen estado de ánimo. Muchas depresiones, muchos cuadros de ansiedad que se han presentado, que tienen los pacientes y están tomando crónicamente clonazepam y fluoxetina y demás, está originado en su microbiota intestinal. La gran mayoría de las personas tiene algún grado de disbiosis intestinal. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque estos hidratos de carbono, ya, las frutas, las verduras, estas fibras, son nutrientes para la microbiota. ¿Ya? De nada me sirve a mí tomar kefir, porque el kefir es microbiota, ¿ya? Pero de nada me sirve estar tomando kefir si yo no le doy nutriente a esta microbiota para que esté bien, ¿ya? Una cosa es el probiótico y otra cosa es el prebiótico y otra cosa es el postbiótico, ¿ya? Las verduras, las frutas son prebióticos, nutrientes para la flora intestinal. Entonces, esa es otra de las ventajas del consumo de verduras y frutas. O sea, no es solamente, como alguna vez se había creído, que nos da ácido fólico, que tiene baja caloría. No estamos hablando solo de las bajas calorías, estamos hablando de las ventajas intestinales que nos da. Es un paciente constipado, cuando es un paciente deprimido o cualquier otro tipo de alteración, tenemos que ir a preguntarnos cuánto de verdura y fruta consume en su día a día. Y van a ver, tristemente, por lo menos en el área de La Paz, creo que en toda Bolivia, el consumo de verduras es escaso. La gran mayoría de alimentos que se consumen son predominantemente hidratos de carbono, ¿ya? Y luego tenemos a la fibra insoluble, que es lo que con marketing se vende como que para bajar de peso y tal, que es el salvado de trigo.
El salvado de trigo no es soluble. Por tanto, el salvado de trigo, su única función del salvado de trigo es atraer líquido dentro del lumen intestinal. ¿Cuándo me sirve consumir salvado de trigo? Cuando tengo un paciente constipado o con tendencia a la constipación, a estar estreñido, ¿ya? En ese momento damos salvado de trigo. ¿Disminuye la absorción de azúcares? No. ¿Disminuye la absorción de lípidos? Tampoco disminuye la absorción de lípidos. ¿Es nutriente para mi flora microbiana intestinal? No. Entonces, se dan cuenta que esto del salvado de trigo es más un marketing que una realidad. Lo que ustedes tienen que hacer cuando tienen pacientes constipados o con disbiosis intestinal es promover que ellos consuman más fibra soluble y no tanto fibra insoluble. Yo voy a echar mano de la fibra insoluble del salvado de trigo cuando realmente el paciente, pese a todo lo que estamos haciendo, sigue con constipación. Puedo apoyarme de la fibra insoluble, pero quiero que entiendan que la insoluble no tiene beneficios corporales, ¿ya? ¿Quiénes componen la fibra insoluble? La celulosa, la hemicelulosa, la lignina y el almidón resistente, ¿ya? Retienen poca agua, fíjense, son poco fermentables, entonces no son nutrientes para la microbiota. No nos sirve para nutrir a mi microbiota. Aumentan el volumen de las heces fecales, por tanto, ¿para qué me sirve la fibra insoluble como el salvado de trigo? Para que mi paciente haga baño. Para eso, pero no es un nutriente. ¿Qué más tenemos respecto a los carbohidratos? Vamos a tener los monosacáridos, que tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa, los disacáridos, la sacarosa y la lactosa, y los polisacáridos, que son el glucógeno y el almidón, ¿ya? Que son hidratos de carbono complejos, ¿ya? ¿Para qué es importante el consumo de los hidratos de carbono? Porque existen ciertos órganos en nuestro cuerpo cuyo principal nutriente son los hidratos de carbono. Uno de ellos es el cerebro. Nuestro cerebro necesita hidratos de carbono. Por eso cuando tenemos hipoglucemia, el tratamiento primario es dar glucosa. Ese es el principal tratamiento cuando tenemos hipoglucemia, ¿no? Damos glucosa. Entonces, sin glucosa, mi cerebro va a generar apoptosis celular y muerte celular y estado vegetativo persistente. Otro órgano que necesita hidratos de carbono es el músculo, por el metabolismo tan elevado que tiene, porque no nos olvidemos que la masa muscular es la que sostiene la locomoción del cuerpo, ¿ya? Y aquí la importancia, hablando de cuestiones de dieta y baja de peso, de por qué una de las armas que ustedes como médicos tienen para que el paciente pueda bajar de peso es el aumento de la masa muscular. Porque yo puedo tener a mi paciente en una dieta hipocalórica durante un pequeño tiempo hasta conseguir mis objetivos, pero yo no puedo tener a mi paciente de por vida en esa dieta hipocalórica. Yo necesito que aumente las calorías. Ahora, si mi paciente no tiene masa muscular, sus piernitas son delgaditas, ¿ya? Todos los hidratos de carbono que consuma se va a ir a la grasa, se va a ir a volver almacén de grasa. Pero si yo tuviera buena masa muscular, esos hidratos de carbono que yo consumo los va a consumir mi masa muscular. Por eso la gente que hace ejercicio físico de pesas tiene muy poca grasita, porque todo lo que ellos consumen se va para sostener su masa muscular. Entonces no se olviden que el músculo es otro de los órganos que necesita hidratos de carbono para su sostén. Esta es también otra de las razones por las cuales, y esto les puede pasar si es que son médicos del deporte o trabajan con algún entrenamiento, algún entrenador, si yo me dedico a levantar pesas todo el tiempo, ¿ya? Pero no ingiero hidratos de carbono, solamente ingiero proteína porque es una dieta hipocalórica, ¿ya? Nunca voy a aumentar masa muscular, jamás voy a aumentar la masa muscular, porque mi músculo apenas está subsistiendo. Entonces, entre las armas para tener una buena masa muscular está un adecuado consumo de hidratos de carbono, obviamente la absorción lenta, y un adecuado consumo de proteínas. Los riñones también necesitan hidratos de carbono y evidentemente el tejido adiposo. Esto es otra cosa que nuestra población o nuestros pacientes no lo comprenden. Ellos piensan que glucosa es glucosa, que azúcar es azúcar y grasa es grasa. Ellos no entienden que el excedente de azúcar que yo coma se va a convertir en grasa. Es decir, todos los que tengan ahorita grasa abdominal o hígado graso, ¿de dónde ha venido ese hígado graso y esa grasa abdominal? Que han comido un excedente de hidratos de carbono. No que solamente han comido un excedente de triglicéridos en su dieta, sino que han comido un excedente de hidratos de carbono.
Yo me he comido 3 panes con mucha papa, con chuño, con arroz. No he comido harto hidrato de carbono y no hago actividad física. ¿Dónde se va a almacenar? Esos hidratos de carbono se van a convertir en triglicéridos y se van a almacenar como tejido adiposo, ¿ya? Mediante lo que son los mecanismos de la glucogénesis para la fracción de glucógeno. Aquí está. La glucosa sobrante se va a transformar en ácidos grasos y triglicéridos. Entonces, uno de los orígenes del mal que es antes llamado hígado graso no alcohólico es el exceso de consumo de hidratos de carbono. Muy bien, ¿por qué es importante los hidratos de carbono? Porque es la principal fuente de energía en el organismo. Cada gramo de hidrato de carbono equivale a 4 kilocalorías. ¿Ya? Cada gramo de hidrato de carbono equivale a 4 kilocalorías. Entonces, esto es importante, modulan y ahorran el consumo de proteínas y grasas. ¿Qué quiere decir? Que si yo garantizo que exista un adecuado aporte de hidrato de carbono en la dieta del paciente, no va a consumir sus proteínas y no va a consumir sus grasas. ¿Cómo lo aplico esto en el día a día en la medicina? Una complicación muy frecuente en los postoperados o en los preoperatorios es la baja de albúmina plasmática. Si yo tengo baja concentración de proteínas y albúmina plasmática, es muy posible que no cicatrice adecuadamente la herida. Es muy posible que fistulice la herida. ¿Ya? Entonces, como cirujanos futuros, ustedes tienen que garantizar que la concentración de proteína plasmática sea elevada para que cierre bien esa herida, para que no fistulice y no se complique. Un grave error es desconocer la fisiología de lo que yo les estoy explicando. Y entonces están entrando a quirófano con albuminas de 2.5, con albuminas de 3, o peor aún, entran una albumina de 3.5 y el paciente se mantiene por varios días y la albumina empieza a bajar, luego la albumina está en 2.5 y nos preguntan por qué no está mejorando, por qué se ha fiscalizado o por qué se ha desnutrido el paciente. ¿Por qué se ha desnutrido? Porque yo no le he garantizado una sustitución adecuada de hidratos de carbono y el cuerpo ha tenido que metabolizar las grasas y metabolizar las proteínas y por eso la albumina cae y se complica el organismo. ¿Ya? La importancia entonces de que cualquier quirúrgico no solo evaluar el hemograma, el hemograma, la creatinina, sino también tiene que evaluar la composición de proteínas, las plásticas y cuánto hidrato de carbono yo voy a llevar a la transplantación. Solamente como un ejercicio que van a hacer, vayan a los hospitales. Fíjense los operatorios, cuál es su sistema de materiales. Es triste porque el sistema de materiales de Ringer, 3 para 24, es con salina para 24. Entonces, estamos dando muy pocas kilocalorías. Una de las 10% tiene 400 kilocalorías. Un glucosalino de higiene tiene 200 kilocalorías. A lo mucho, 150 kilocalorías. Si yo le tengo a mi paciente 3 días en NPO con glucosalina para 24, estoy dando 150 kilocalorías día. Lo más probable es que termine pasar de 100 kilocalorías, sea de adenina y 100 kilocalorías. Yo solo le estoy dando 150. ¿Qué sucede? El cuerpo entra en el estrés metabólico y empieza a sacar de lado las calorías y empieza a consumir las proteínas del cuerpo. ¿Entiendes? Por eso la importancia de que si yo quiero que mis proteínas no bajen, yo lo que tengo que garantizar son los hidratos de carbono. Aplica lo mismo para pacientes desnutridos. Si yo tengo un paciente desnutrido y yo quiero disminuir de proteínas, quiero consumir grasita, pero tengo una disminución de la proteica, no tengo que dar solo NPV proteico, tengo que darle bien hidratos de carbono. Y esta es la razón por la cual una de las antenas de los alimentos que dan los viejitos en sus es el carmelo. El carmelo es una sustancia muy azucarada, muy alta hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque necesito hidrato de carbono si yo quiero que aumente la concentración proteica. Pero espero que me estén entendiendo. Si quiero que las proteínas suban, no puedo seguir consumiendo proteínas. Tengo que subir el aporte de hidratos de carbono para el cuerpo, no una proteína. ¿Ya? ¿Qué más? Los hidratos de carbono, como saben, forman parte del DNA y del DNA. La galactosa en el primer año de vida es importante para el desarrollo cerebral y para la flora bacteriana del intestino. Por eso es que se promueve la lactancia materna.
¿sí? Por eso no se tienen que dejar comprar por las fórmulas. Si necesitan, pues ni modo, pero hay que promover siempre la lactancia materna. Además de que se puede estimular la formación de leche de modos muy naturistas, no es necesario realmente recurrir en todos los casos a fórmulas. Bueno, y la fibra dietética que hemos dicho que es para que no se niña, sí es un arma que se vende y se utiliza para bajar de peso, ya que si yo utilizo fibra de las comidas, esto se puede utilizar en los pacientes diabéticos, produce sensación de saciedad porque tarda en digerirse. Entonces, por eso yo a mis pacientes les digo, come la verdura antes de tu chicharrón. Puedes darte un gusto de chicharrón maravilloso, come la verdura primero. ¿Por qué? Porque eso va a ser, uno, que disminuye la absorción de hidratos de carbono y de colesterol, y dos, va a hacer que el estómago esté lleno. Como mi estómago va a estar lleno, ya no voy a comer todo el plato de chicharrón, voy a comer la mitad del plato de chicharrón, para que se llena mucho antes de lo que debería, gracias a la fibra dietética. ¿Ya? Esto ya habíamos dicho, nos ayuda al control de glucemia en diabéticos, nos ayuda a la absorción de colesterol en los pacientes con dislipidemia y hemos dicho que favorece la flora microbiana intestinal. ¿Cuánto es el porcentaje? 50-60%. Hasta ahora. ¿Es posible que esto cambie a futuro? Sí, pero hasta ahora estamos en eso. Esto también es importante, tampoco se trata de exceder. Esto es el problema de las dietas que venden en redes sociales, en internet, como mágicas para bajar de peso. Nada en exceso es bueno, todos los excesos, todos los extremos son dañinos para el cuerpo. El máximo de fibra dietética tiene que ser de 25 a 30 gramos, ¿ya? O 2 kilocalorías por gramo. Si yo doy muy poca fibra en la dieta, va a haber un proceso de disminución de la producción de insulina y lo que va a producir liberación de ácidos grasos de las células adiposas. Si yo consumo demasiada fibra porque quiero bajar de peso, puede haber formación de caries, desarrollo de diabetes en personas genéticamente predispuestas o incluso la obesidad. Además, que la fibra, el hacer baño a cada rato porque estoy consumiendo mucha fibra, va a hacer que el tránsito esté acelerado y haya una disminución de la absorción de vitaminas y minerales. Importante también que entiendan que cuando ustedes recetan fibra para el estreñimiento, tienen que explicar al paciente que la fibra tiene que venir de la mano de 2 litros de agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo solo consumo el salvado de trigo y no tomo agua el resto del día, ese salvado se va a compactar en la luz intestinal y va a estreñir más al paciente. Las heces fecales se van a hacer más duras. Entonces los pacientes vienen a consulta y te dicen, me he estreñido más con esto. Y es lógico que se hayan estreñido, porque no les han dado la indicación de que tienen que consumir agua. Si ustedes quieren que se active esa fibra, tienen que consumir agua al paciente, si no, se va a constipar más. Lípidos, ¿ya? Hemos dicho que se dividen en ácidos grasos, saturados, insaturados, neutros, triglicéridos y demás. ¿Ya? Tenemos los fosfolípidos, los glucolípidos y los lípidos derivados de colesterol. Los lípidos están muy satanizados por esas dietas extremas que tenemos. Los lípidos son buenos, los lípidos son necesarios. Yo necesito lípidos en mi cuerpo para funcionar adecuadamente. Ningún extremo es bueno y eso es lo que lamento de que algunos médicos cortan todo y a los pacientes entran en déficit. ¿Por qué es importante los lípidos? Porque gracias a los lípidos voy formando el colesterol, por ejemplo, que es tan satanizado. Gracias al colesterol yo puedo formar lo que son los ácidos biliares, ¿verdad? Y gracias a los ácidos biliares yo puedo formar micelas que me permiten la absorción de grasas. Grasas necesarias para el equilibrio corporal. Las grasas se utilizan ¿para qué? Para recubrir lo que son los axones neuronales, por ejemplo. Para lo que son las neuronas, el sistema nervioso, ¿de qué está cubierto nuestro sistema nervioso? Sigue siendo un lípido. Para la síntesis hormonal. Vean que por esta razón, en las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, uno de los principales síntomas o los primeros que suele presentar es la amenorrea. ¿Por qué tiene amenorrea esa paciente? No está consumiendo lípidos. Sin lípidos yo no puedo hacer síntesis de hormonas. Para la síntesis de esteroides también es importante. Para la absorción de ciertas vitaminas, porque sin lípidos yo no puedo absorber vitaminas del grupo ADEC, que son vitaminas liposolubles, importantes, vitamina A,
para la vista, vitamina D para los huesos, y no solo eso, el sistema inmunitario. Vitamina E, antioxidante poderoso, y además que nos mantiene la piel, las uñas, el pelo bonito, ¿no? Aparte de eso, es un poderoso antioxidante. Vitamina K para los factores de la coagulación. Pues fíjense que ninguna dieta en extremo jamás va a ser buena. ¿Necesitamos de lípidos? Sí. ¿Tenemos que consumir lípidos provenientes de la grasa animal? Pues sí, nuestro cuerpo lo necesita. En excedente, no, porque siempre va a ser dañino para el cuerpo. Tiene que haber un equilibrio entre la grasa animal y la grasa vegetal, ¿ya? ¿Cómo se absorben? Acción de las lipasas gástricas y las lipasas duodenales. También, a nivel del páncreas, no se olviden que tenemos ciertas lipasas que nos ayudan a la absorción de los lípidos. Gracias a la tripsina, al triptógeno que se liberan en el páncreas, nos permite dividir estos en ácidos grasos, monoglicéridos, lisifosfolípidos o colesterol libre, ¿no? Entonces, nos ayudan, como les decía, para todo. Además, la grasa nos sirve como protección. Es un escudo que nos permite proteger las vísceras. No se olviden que la membrana externa del riñón está cubierta principalmente por grasa, eso lo hemos visto en anatomía. Y esto permite sostener el riñón en la fosa renal. El riñón no tiene ningún ligamento que lo sostenga en la fosa renal. Lo que sostiene el riñón en la fosa renal es la capa de grasa que lo recubre. Entonces es cierto que los lípidos son una protección para nuestro cuerpo y además retienen calorías, nos mantienen calientes. Las personas más delgadas suelen sentir más frío, o una persona de tercera edad o una persona que ha bajado mucho de peso con un trastorno de la conducta alimentaria, una de las razones por las que se va a quejar es porque siente mucho frío. ¿Por qué? Porque es un aislante térmico el lípido. Entonces necesitamos de los lípidos, ¿ya? Entonces tenemos ácidos grasos esenciales, el linoleico, el alfa-linoleico y así como sus derivados. ¿Quiénes son estos? El oleico, linoleico, alfa-linoleico, el omega 6, el omega 3 y el omega 9. Los omegas son lípidos que obtenemos de la dieta y que son espectaculares para la función corporal, ¿ya? El problema con el omega 6 es que es proinflamatorio. Acelera, y esto lo pueden buscar en cualquier teoría, activa la cascada del ácido araquidónico. Y si recuerdan fisiopatología, ¿qué hacía la cascada del ácido araquidónico? La liberación de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, es decir, la cascada de la inflamación. Entonces, el omega 6 o ácido linoleico tiene ese contra. ¿Es bueno para el cuerpo? Sí. ¿Necesita nuestro cuerpo? Sí. Pero el excedente de ácido linoleico u omega 6 nos va a mantener en un estado inflamatorio persistente. Y esto se hace más notorio cuando sobrepasas los 30 años de edad y te consumes una salchipapa, una hamburguesa, que van a ver que la piel incluso se vuelve más hinchada. ¿Ya? Que a veces los párpados se levantan hinchados y es por el consumo de estas sustancias. ¿Y dónde más agarra importancia este tipo de nutrición? En los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea. Un paciente con artritis reumatoidea nunca va a poder controlar su artritis si está consumiendo mucho omega 6. ¿Sí? Por más metotrexate, por más leflunomida, prednisona, que ustedes le sumen y le sumen y le sumen, y no están averiguando el estado nutricional del paciente, no va a poder controlar. Todos los pacientes que tengan un cuadro inflamatorio de base, que es casi la fisiopatología, la mayoría de las enfermedades, necesitan bajas concentraciones de ácido linoleico u omega 6, ¿ya? Luego tenemos el ácido alfa-linoleico, que es el omega 3. El omega 3 es uno de los mejores, repito, ácidos grasos que podemos darle al cuerpo. ¿Dónde obtenemos el omega 3? El pescado azul, ¿ya? Que no lo tenemos aquí porque no tenemos mar. Pero ¿cómo nos llega el omega 3? Nos llega en forma de sardina y de atún. Ahí tenemos omega 3. Hay una pequeña proporción de omega 3 en los pescados que vienen en el altiplano. Estamos hablando de la trucha, del pejerrey, del carachi. No, lastimosamente, no tienen omega 3 los pescados del oriente como el pacú, porque para que se conserve el omega 3 dentro de la carne del pescado azul, tiene que estar en aguas frías, ¿ya? ¿Cuál es la proporción de omega 6, omega 3 que deberíamos consumir? Son 6 moléculas de omega 6 por una de omega 3, parece harto, pero resulta que las dietas actuales que consumimos son 12 moléculas de omega 6 por una de omega 3.
La gran mayoría de nuestras dietas tienen alto contenido de omega 6. ¿Y dónde viene el omega 6? Pues estamos hablando de la grasa animal, estamos hablando del maní, estamos hablando del aceite de girasol, por ejemplo. ¿Ya? Eso es omega 6. Crudo, sí, el aceite de girasol sigue siendo omega 6. Obviamente que si lo someto a cocción, además de omega 6, le estoy poniendo radicales libres de oxígeno. Y me olvidé acá uno, que es el omega 9. El omega 9 se obtiene del aceite de oliva. También es un muy buen omega. Algo que me estaba olvidando, bueno, ahora se los voy a explicar, es que forman parte de la estructura de las membranas celulares. Esa es otra razón. Acuérdense de histología. ¿Dónde están los ácidos grasos? En la doble capa bifosfolipídica de las membranas celulares. Pues digo, la grasa no es mala, pero hay que saberla consumir, ¿no? Favorecen la lubricación y acondicionamiento de superficies corporales. Les decía, el mantenimiento de la reserva proteica, porque nuevamente, si yo no tengo glucosa, mi cuerpo va a empezar a consumir grasa. Y si yo no tengo grasa, mi cuerpo va a empezar a consumir proteína. Entonces me voy a entrar en una desnutrición proteica. Si yo no quiero que mi paciente pierda proteína, tengo que dar una adecuada proporción de grasa, una adecuada proporción de hidratos de carbono en la dieta. Sirven de vehículo para transporte y absorción de vitaminas liposolubles, que les he dicho que es el complejo ADEC, ¿ya? Son precursores de hormonas, eso ya lo hemos visto. Los estrógenos, la progesterona, la testosterona necesitan, y entre otras hormonas como el cortisol, necesitan de lípidos para su formación. Y es un aislante térmico. Ahora, esto es importante. Entre otras de sus estructuras está el Q10, la coenzima Q10, que tal vez alguna vez han escuchado. La coenzima Q10 es una enzima que necesitamos para mantenernos jóvenes. Por eso están promocionándose en las cremas para que no salgan arrugas. Pero esto va más allá de la estética. Búsquenlo. La Q10 aumenta, no aumenta, sino protege la salud cardiovascular, disminuye el riesgo cardiovascular. Tener una buena concentración de coenzima Q10 disminuye el riesgo cardiovascular. El problema es que la ruta metabólica de la síntesis de coenzima Q10 es la misma ruta metabólica que la del colesterol. Cuando yo doy estatinas, como la atorvastatina, para bajar las concentraciones de colesterol, estoy bajando también las de coenzima Q10. ¿No? Entonces, por eso tiene que haber un equilibrio y no tengo que dar, bueno, eso ya lo van a ver cuando vean la parte de lípidos, ¿por qué no tengo que dar a diestra y siniestra atorvastatina si yo no tengo un horizonte o un objetivo de tratamiento? Y cuando lo tengo, tendría que suplementar Q10. Como todo, el déficit y el exceso nos va a dar enfermedad, ¿no? El déficit, alteraciones de la piel, sequedad, agrietamiento, alteraciones hepáticas como el MASLD, que era el hígado graso no alcohólico, alteración en la integridad de las membranas celulares, ¿no? Hemos dicho estimular la cascada de la inflamación, ¿ya? El exceso, arteriosclerosis, pancreatitis, hepatitis, ¿no? Y también el cáncer. Y esto también está registrado y hay grados de evidencia que nos indican que el exceso de grasa abdominal está relacionado con el desarrollo de cáncer. Tiene una fisiopatología muy interesante que no la puedo abarcar aquí porque si no vamos a estar toda la mañana, pero búsquenla y van a ver que las sustancias liberadas en la grasa abdominal afecta la vía del P53 o de sustancias antitumorales y entonces en personas predispuestas desarrollan cáncer. ¿Ya? Muy bien, proteínas. La proteína, su valor principal, esto lo hemos visto en bioquímica, son los aminoácidos esenciales. ¿Y qué eran los aminoácidos esenciales? Aquellos que mi cuerpo no puede sintetizar, aquellos que yo solo puedo obtener a través de la alimentación, a través de la dieta. Y acá tenemos a la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, trionina, triptófano, valina y histidina. Fíjense que todo esto yo lo obtengo de mi dieta. Mi cuerpo no va a producir eso. Así que si mi dieta no es equilibrada en la proporción de aminoácido esencial que yo le entregue, va a haber algún déficit. ¿Voy a seguir viviendo? Sí, pero voy a malvivir. Y estos son los no esenciales. Los no esenciales son aquellos que mi cuerpo puede sintetizar, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se dice que un alimento tiene una alta calidad o un alto valor biológico? Cuando principalmente está compuesta de aminoácidos esenciales. Entre las proteínas, esta es otra cosa muy interesante y muy bonita. Para que yo pueda absorber las proteínas, yo necesito de ciertas cosas, ácido clorhídrico y enzimas proteolíticas, perdón,
enzimas proteolíticas como las pepsinas, ¿sí? A nivel estomacal. A nivel duodenal necesito la tripsina, la quimotripsina pancreática, ¿ya? Y esto va a permitir que la proteína que yo he comido en forma de huevo, en forma de carne, se fraccione a lo que son aminoácidos. Y estos aminoácidos se van a absorber, se van a transportar al hígado y ahí va a haber una nueva síntesis proteica. ¿Por qué esto es tan interesante y tan bonito? Hay un cáncer entre los médicos que es la receta indiscriminada del omeprazol, inhibidores de la bomba de protones. El inhibidor de la bomba de protones me va a bajar lo que es el ácido clorhídrico, porque es un antiácido. Y al bajar el ácido clorhídrico, impide la activación del pepsinógeno en pepsina. Para que el pepsinógeno pase a ser pepsina, necesito un pH menos de 1.5. ¿Ya? Si yo no tengo un pH menos de 1.5 y no tengo gran concentración de ácido clorhídrico, no va a haber esta escisión o esta destrucción adecuada del alimento. Y entonces la cantidad de aminoácidos ya no se va a absorber como debería y el paciente tiene una mala digestión y se siente mal. Y lleva mucho tiempo diciéndoles, yo tengo gastritis hace 5 años y nunca me he curado, pues el doctor me receta omeprazol. No, lo que están haciendo al perpetuar la dosis del omeprazol es alterar la fisiología que se nos ha enseñado en segundo año y evitar la absorción adecuada de estos aminoácidos en nuestro cuerpo y haciendo que el paciente digiera mal. Y luego el paciente dice, después de comer me siento pesado, mi estómago se hincha. Lógicamente no le estoy permitiendo al estómago ser fisiológicamente normal, ¿no? Entonces, por esa razón, y eso lo ven en gastro, ya lo han debido ver, el omeprazol no debería utilizarse más de 2 meses, salvo en ciertos casos contados. En cuanto a su caloría, 1 gramo de proteína genera 4 kilocalorías. Las proteínas, hemos dicho que nos dan la estructura, la masa muscular, ¿sí? Nos dan aminoácidos esenciales que no solo se van a utilizar para la formación de masa muscular, sino para otras funciones corporales, ¿no? El organismo experimenta recambio de las mismas, sus funciones, hemos dicho, ¿no? Digestivas, enzimas, la formación de enzimas. También las proteínas nos sirven ¿para qué? Para la formación de células del sistema inmune, por ejemplo, la cascada del complemento, que ya por definición, que decíamos que era la cascada del complemento, un conjunto de proteínas, ¿no? Que son las inmunoglobulinas, proteínas también. Las hormonas son no solo lípidos, también son proteicas. Entonces yo necesito proteínas para la síntesis hormonal, necesito proteínas para un adecuado sistema inmunitario. Por eso es que un paciente desnutrido no es simplemente un paciente con desnutrición proteico-calórica, sino es un paciente con desnutrición también, porque al no tener buena concentración de proteínas no va a poder sintetizar inmunoglobulinas, ni cascada de complemento, ni se va a poder defender de gérmenes. Es una persona muy susceptible a infectarse. Las proteínas son transportadoras, tenemos la proteína transportadora de levotiroxina, que es la tiroglobulina, ¿no ve? Tenemos proteínas transportadoras, la prealbúmina, la albúmina, que también nos sirven las proteínas transportadoras para transportar agentes exógenos como los medicamentos que tomamos. Yo tengo un paciente con déficit proteico, la concentración del medicamento va a ser muy baja. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Perdón, un segundito. Hola, Doc. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Dígame, Doc. Ujú. Mm, mucho. Ya. Ya, ahorita voy a ir a ver. Ok, chao. Ya. Ok, entonces son proteínas transportadoras. Quiero decir que permiten el movimiento de muchas cosas, ¿no? Son parte del sistema buffer o tapón del cuerpo. Esto es algo que nos han enseñado igual, que la de desnutrición proteica es un washer curve,
y un marasmo es la calórica. El exceso de proteínas nos puede permitir la pérdida de calcio por la orina, ¿ya? Pero en personas sanas no va a generar nada, ¿ya? No va a generar nada. O sea, ustedes pueden consumir proteína, no les va a dañar el riñón. Eso es un mito. Eso solamente va a dañar en pacientes con ya que tengan daño renal, que la membrana renal ya sea deteriorado y entonces el filtrado sí es tóxico, pues es un tóxico endógeno la proteína. Pero si su membrana glomerular está íntegra, no les va a generar ningún daño renal el excedente de proteína, ¿ya? Entonces tenemos de alto valor biológico, ya, la ovoalbúmina, la lactoalbúmina, la carne y el pescado. Fíjense cuál tiene alto valor biológico, la ovoalbúmina. Tendríamos que permitir que mi paciente consuma ustedes tienen que consumir 4 huevos al día mínimamente son 4 huevos al día, es el mínimo que tienen que ingerir, ¿ya? La leche también nos provee de alta concentración de albúminas, ¿ya? No es tan buena en el sentido del calcio, pero sí es muy buena en el sentido proteico. Y fíjense que la carne y pescado están igual entre un 80 o un 85%. Que si yo lo que quiero es que mi paciente aumente rápidamente sus concentraciones proteicas, tengo que darle ovoalbúmina. 6, 8, 10 huevos al día. No pasa nada, porque esto del colesterol de la yema ha sido más un mito que una realidad, ¿ya? La soya más del 75%, cereales y legumbres del 30 al 60%. ¿Cuánto es el requerimiento kilogramo día de proteínas? De 0,8 a 2 gramos por kilogramo día, dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Si es una mujer embarazada, necesita pues más proteína, porque todo lo que va a consumir va a ir a su bebé. Es un niño en crecimiento, necesita un aumentado aporte calórico, porque está en proteico, perdón, porque está en crecimiento, ¿no? Es un paciente desnutrido, pues yo necesito que aumente la masa proteica, entonces tengo que aumentar también el aporte proteico. Estos micronutrientes lo van a ver en otra clase. Bueno, habíamos dicho el marasmo, el kwashiorkor. ¿Qué más aquí? Hay mixtos, ¿no? Desnutrición relacionada con el ayuno, desnutrición relacionada con la enfermedad crónica. Por ejemplo, pacientes con cáncer tienen esta tendencia a estar muy delgados porque es el tumor el que está consumiendo todo lo que ingieren, ¿ya? Y también relacionada con la enfermedad y lesiones agudas. Estos pacientes que entran a terapia intensiva y salen 10 kilos menos, ¿no? Está relacionado con lesiones agudas. ¿Por qué? Porque el estrés metabólico al que están siendo sometidos va a generar un aumento de consumo de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. Y si el médico que está teniendo a este paciente en la terapia intensiva no le garantiza el adecuado aporte calórico, proteico y lipídico, el paciente va a empezar a consumirse, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos si el paciente está desnutrido, tenemos que evaluar el índice de masa corporal, si es que ha tenido alguna pérdida de peso reciente o involuntaria, eso sería una pérdida de peso patológica. ¿A qué le llamamos pérdida de peso patológico? Cuando yo no he hecho nada para bajar de peso. Eso tiene que encender todas las alarmas del médico. O sea, si yo estoy comiendo igual, estoy haciendo la misma actividad que hago y de pronto perdió 10 kilos, les está diciendo que tiene una enfermedad, ¿ya? Entonces, para la valoración nutricional tenemos que ver cuánto de peso ha perdido, cuánto de peso preveo, cuál ha sido la velocidad de peso, ver los pliegues cutáneos, eso se da cuenta. Uno al levantar la ropa y ves el abdomen en delantal, sabes que este paciente ha perdido demasiado peso. Eso lo van a ver mucho en los diabéticos, debutantes. Cuando ustedes los revisan van a ver que el abdomen está suelto. Puede ser que sigan gorditos, pero el abdomen está suelto, porque han perdido rápidamente peso, ¿ya? ¿Qué más esto? Ahora, ¿cómo yo calculo el requerimiento nutricional de mi paciente? Utilizamos la fórmula de Harris-Benedict. La fórmula de Harris-Benedict me permite saber cuántas calorías necesito en 24 horas para que mi paciente en estado basal pueda compensar. Para eso utilizamos la fórmula de Harris-Benedict. Entonces, digamos, me sale 2,000 kilocalorías. De esas 2,000 kilocalorías, el 50%, 1,000, tienen que ser hidratos de carbono, el 35%, que son los 500, tienen que ser lípidos, y el restante tienen que ser proteínas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo evalúo cuál es el requerimiento nutricional de mi paciente? Existe otra fórmula que es la ecuación de Fick.
se utiliza en terapia intensiva, pero para eso yo necesito ser invasiva con el paciente porque necesito ver su gasto cardíaco, su saturación arteriovenosa. Esto se utiliza más en terapia intensiva, ¿ya? Lo que sí quiero que sepan es que una vez que saco la fórmula de Harris-Benedict, tengo que multiplicarlo por el factor estrés. El factor estrés es qué tan grave está el paciente. Si mi paciente está cursando postcolecistectomía, es un factor estrés leve. Si mi paciente está cursando una pancreatitis moderada, es un factor de estrés moderado, pero si mi paciente está cursando una sepsis, es un factor de estrés grave. Cuando yo hago la multiplicación por el factor estrés, esas 2.000 kilocalorías que he calculado por la fórmula de Harris-Benedict, van a ver que va a subir a 3.600 kilocalorías, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la evaluación nutricional del paciente? Esto es lo último, ya creo. Ay, no, vamos para largo. Voy a tratar de acabar más rápido, ¿ya? Cuando yo me enfrento a un paciente, lo que tengo que saber es por dónde le voy a administrar la nutrición. Todo lo que les he explicado es para que ustedes garanticen una adecuada nutrición, ¿ya? Lo primero que yo me tengo que preguntar, ¿puedo usar el tubo digestivo? Sí, puedo utilizar el tubo digestivo. Listo, entonces le voy a dar nutrición oral. Para esto me acompaño de la nutricionista y le digo, este es el requerimiento calórico de mi paciente, esto necesito que me lo administres, ¿sí? Ya, si es que puede deglutir y puedo apoyarme si es necesario de un suplemento como el CN, el PDM, el Carmelo y cualquiera de esos otros suplementos. Si mi paciente no puede deglutir, por ejemplo, tiene una ACV, una embolia, entonces tengo que darle, igual voy a utilizar el tubo digestivo, pero ahora voy a usar una sonda nasogástrica o una sonda oroyeyunal, puede ser, o una ostomía cuando el tiempo de nutrición va a prolongarse más de un mes, ¿ya? Si el tracto digestivo es usable, o sea, el paciente puede deglutir todo ok, pero no es suficiente porque está muy desnutrido, yo puedo apoyarme de nutrición parenteral parcial. La mitad se la voy a dar por vía oral, la mitad se la voy a dar por vía endovenosa. Si mi paciente no puede usar el tracto digestivo, por ejemplo, una pancreatitis necrohemorrágica, que yo preveo que va a estar más de 7 días en NPO, yo tengo que hacer uso de la nutrición parenteral. Fíjense que si yo sigo esta tabla, nunca, nunca, nunca va a haber un déficit nutricional en mi paciente. Nutrición enteral. Siempre que sea posible, voy a elegir esta vía. ¿Por qué? Porque si yo no uso esta vía, va a haber alteraciones tróficas de las mucosas. Mis vellosidades intestinales se van a atrofiar. Por eso siempre que sea posible se usa la vía oral, ¿ya? Además que es más económica y tiene menos complicaciones que estar poniéndole un catéter al paciente y estarle dando nutrición parenteral. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo no puedo usar la vía enteral? Cuando hay obstrucción intestinal, cuando hay nilo paraclítico, cuando hay peritonitis difusa, cuando hay isquemia gastrointestinal, cuando hay vómitos incoercibles, diarrea severa, fístula de alto débito. Cuando doy la nutrición enteral, ¿ya? Veo las vías de acceso. Si yo veo que mi paciente tiene riesgo de broncoaspiración, entonces no puedo usar la sonda nasogástrica, pero sí puedo usar el acceso yeyunal. Esto se pone por quirófano, por vía oral. Si yo preveo que mi nutrición va a ser menos de 4 a 6 semanas, una pancreatitis necrohemorrágica, uso sondas para alimentación. Pero si yo preveo que mi paciente va a necesitar más de 4 o 6 semanas esta vía, por ejemplo, una persona que ha tenido una ACV, no deglute, ¿cuánto tardará en recuperar? Tal vez nunca más vuelva a deglutir. Yo no puedo tenerle por sonda de por vida. Yo veo eso, le hago colocar una gastrostomía y se va a tener que alimentar por la gastrostomía. O tiene un cáncer de esófago. Tiene un cáncer de esófago, no va a poder, no puedo ponerle sonda nasogástrica, ¿no? Le voy a poner una gastrostomía, ¿ya? O es una esclerosis múltiple, ya el paciente está en parálisis, no puede deglutir, gastrostomía. Entonces, si yo preveo que la enfermedad va a hacer que este paciente no pueda comer por mucho tiempo, ya tengo que irme a la gastrostomía, no puede ser una sonda. La sonda va para el que sea menos de un mes. ¿Cuáles son las complicaciones de la nutrición enteral? Que si son muy osmolares, y esto tienen que tener mucho cuidado, puede haber diarrea, puede haber muchos gases, o puede obstruirse, o incluso si hay una mala manipulación, infectarse. La nutrición parenteral. ¿Cuándo lo damos?
Cuando yo sospecho que va a estar más o menos entre 7 a 10 días sin poder comer por vía oral, pues yo ya tengo que iniciar nutrición parenteral. No voy a esperar más tiempo. También pacientes que estén muy desnutridos y yo quiero rápidamente subirle el aporte proteico y calórico, puedo apoyarme de la nutrición parenteral, que puede ser total o puede ser parcial, ¿ya? Existen, aunque no hay en nuestro país, formas de administrar por vía periférica, pero no siempre lo tenemos. Lo que sí tenemos en todos los seguros es la vía central, un catéter venoso central. ¿Por qué? Porque es muy osmolar la nutrición parenteral. Y si yo le doy en vía periférica, voy a causar flebitis, ¿ya? Para la nutrición parenteral tiene que ser hospitalizado el paciente. Esto de domicilio es de otros países maravillosos donde lo tienen todo. En nuestro país tenemos que hospitalizar al paciente para darle nutrición parenteral. Complicaciones de la nutrición parenteral: hay que controlar que no se le suba el azúcar, por eso hay que hacer controles de glucemia capilar, administrar insulina de ser necesario, hay que tener mucho cuidado que no se eleve el NUS, hay que ver que no haya un desequilibrio hidroelectrólico. Y el riesgo más grave al iniciar una nutrición parenteral, el síndrome de realimentación. Cuando nosotros tenemos un paciente gravemente desnutrido que no ha comido durante mucho tiempo y le damos todo su requerimiento calórico de golpe, podemos causar lo que es el síndrome de realimentación, que se caracteriza por insuficiencia cardiorrespiratoria, alteración neurológica y falla multiorgánica. Por eso es que en un paciente gravemente desnutrido con mucho ayuno previo, hay que irlo alimentando de a poquito. Nunca se le da el requerimiento total. Y listo, por fin hemos terminado. Ok, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. Listo, me despido. No, doctor. Ya, me despido, chicos, voy a mi trabajo. Pasen buen día. Para mí, los de mi grupo, nos vemos mañana.